oración y después cantamos. Okay. Ya. Buenas noches, bienvenidos y bendiciones a este culto de oración que tenemos para la noche de hoy. Bienvenidos todos los que nos están viendo por Facebook y esperemos que pueden ser bendecidos, recibir bendición a través de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un buen tema, lo que hemos visto, hemos estado viendo durante este mes y hoy tenemos pues otro momento para estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de compartir, Señor, tu palabra. Gracias por tu presencia aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tenemos una iglesia donde podemos reunirnos, donde podemos alabarte, donde podemos estudiar tu palabra y podemos ir mejorando nuestra relación contigo día a día, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de nuestros miembros, Señor, en el nombre de Jesús. Si algunos que están enfermos, Señor, esa tu sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendigo también cada uno de los ministerios de nuestra iglesia, Señor, nuestro pastor y su esposa, la pastora, y sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu protección sobre nosotros, su bendición sobre esta reunión. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Adorar al Señor en esa noche, vamos a compartir. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta tu palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, tú eres digno por siempre. Señor, te damos gracias porque podemos adorarte y bendecirte en esa noche. Los aquí presentes, los que están detrás de cámara, que sea tu favor y misericordia ministrando las vidas de cada uno de los que están y los que estarán a través de estos días teniendo acceso a esta transmisión. Que tu palabra fluya y pueda traer una enseñanza fresca a los corazones de cada uno en el tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición compartir hoy con el delegado de nuestra iglesia, don Gregorio Reiser, que va a compartir el tema hoy. Hoy mi esposa es la que está detrás de cámara, ahí tomando notas de sus peticiones. Tiene el espacio para poder exponerlas y ponerlas ahí en el medio, ¿verdad? Y ella la va a ir anotando para poderla compartir. Gloria a Dios. Tenemos un tema hoy referente a la escatología, ¿verdad? Porque es el asunto de los últimos tiempos, que de hecho ya estudiamos Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Varios meses del año pasado ahí completo, y gloria a Dios que pudimos sacarle provecho. Así que demos el espacio a Gregorio, que nos va a compartir la palabra que tiene para nosotros. Amén. Buenas noches. Sí, los que han estado viendo las transmisiones anteriores saben que el tema que tenemos para este mes es cuando lo bueno es malo y lo malo parece bueno. Sí. Y al menos lo primera vez que escuché al pastor decir eso, lo primero que me recordó fue el pasaje de 2 de Timoteo. Sí. Y entonces en eso nos vamos a enfocar hoy. Pero para empezar, pastor, yo le voy a hacer una pregunta que puede ser comprometedora. Vamos a ver qué
si tenés talento para la política o no. No diga nombre. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué edad es viejo para usted? ¿Pero para qué? ¿Viejo O para? sea, para una persona, viejo es ¿cuántos años? No, viejo es como uno se quiera ver, ¿verdad? Dependiendo de la edad que tenga, cómo se sienta, ¿verdad? Sí. Hay personas de 30 años que ya se sienten viejos y hay personas de 50, ¿verdad? Que ya pasan la mediateja, como decimos, y se sienten todavía, ¿verdad? Como Sí. le dijo Caleb, ¿verdad? Sí, no, de hecho yo me acuerdo cuando uno estaba en kinder, en la escuela, los de quinto y sexto grado eran viejísimos. Eran viejos. Y uno llega a esa edad y después los de colegio son y así. Los de- Vamos progresando. Ahora que estaba pensando en eso, me acordé, hace años nos reunimos toda la familia, mis papás, mis hermanos, mis cuñados, y no sé si era Navidad o Día de Acción de Gracias, pero mi cuñado estaba contando una historia de cuando él andaba en el carro y dijo que se le había atravesado un viejito. Y mi papá lo paró en toque y le dice, disculpe, pero ¿como cuántos años tendrá ese viejito que usted vio? Y dice, yo no sé, unos 60, 65 años tal vez. Y dice mi papá, bueno, dice, que dicha que no dijo 59, que eso era la edad que tenía él. Y no quería que le dieran viejito, ¿verdad? Mi cuñado en aquel entonces tenía tal vez unos 30 años, entonces para él. Pero cada uno tenemos nuestra perspectiva. Pero yo creo que todos nosotros, por lo menos los que somos adultos, podemos volver a ver para atrás y ver cómo han cambiado los tiempos. Sí. Y hay cosas que, por ejemplo, que cuando uno era niño era considerado malo o mal visto, que hoy en día no. Como por ejemplo la unión libre. En aquel entonces, cuando uno era pequeño, no se veía mucho y cuando se veía no era muy... No era bien mirado, no era... No. ¿Sí? En cambio, hoy en día, es mucho, no solo es mucho más común, sino no es considerado tan malo como antes, digamos. Sí. Sí, a nivel de la percepción, ¿verdad? De cómo la sociedad lo quiere ver hoy. De hecho, hasta es un estado civil legal, ¿no? A nivel legal, pero a nivel bíblico ya sigue siendo, ¿verdad? En este caso, una práctica incompatible con los valores del reino de Dios, ¿verdad? Sí, es un ejemplo de que no todo lo que es legal es moral. ¿No? Muy buena frase. Sí, ya escuché eso hace rato y no se me olvidó porque la verdad es que en este mundo y cada vez más vemos cosas que son legales pero no son morales. Sí. ¿Alguna otra cosa que se le ocurre ahorita que tal vez haya cambiado? Yo sé que usted no es tan viejo como yo, pero Gracias. pero desde que era más pequeño hasta ahora. Bueno, el tema, por ejemplo, que está hoy en la palestra y ahora que estamos en el tema político, por ejemplo, usted que habló de un país como este, que el mes que viene le entramos a ese proceso complicado, ¿verdad? Pero es un asunto generalizado y es el tema de la corrupción, esa palabra que hoy en día, ¿verdad? Y la corrupción se ha generalizado tanto que ya hasta parece normal. Sí. Entonces está el dicho, o otro dicho más, como lo que usted mencionó ahorita, que bueno, de entre todos los malos votemos por el menos malo. Es decir, ni siquiera está la opción por votar por uno bueno. Es decir, bueno, este sí. Y eso pasa en todos los países, no es un asunto de acá nada más. Entonces, hace unos días hablaba con un amigo que vive en otro país cerquita, por aquí para allá, aquí en Centroamérica, y me decía, ay pastor, viera que por lo menos ya no estamos tan mal. Antes teníamos 4 malos, ahora tenemos solo 1, entonces salimos ganando. Sí, pero siguen teniendo 1 malo. Entonces ya la corrupción, que antes era muy perseguida y condenada, y los casos explotaban, ¿verdad? De una manera, porque eran muy pocos, se puede decir. Habían por lo menos principios y valores, ¿no? Ahora se ha hecho normal en todos los niveles y hasta se ve como normal.
Es más, si no se practica, ya parece que no es normal. Sí, yo un día de estos, yo realmente no me meto mucho en la política. Al menos aquí en Costa Rica no puedo votar de por sí. Yo tampoco, Pero, todavía. pero sí escuché, me llamó la atención porque escuché a alguien hablando de un candidato que es bien conocido aquí en el país, tiene una larga historia, y la otra persona le decía, pero es que cuánto plata ha robado a Costa Rica, y el otro que era su seguidor le decía, pero es que él ya no roba. Bueno, O sea, cambió. reconociendo de lo que decían de su pasado. Si se entregó al Señor, si se rindió realmente de corazón a Dios, puede haber un cambio, ¿no? Pero ya eso es otro tema. Pues vamos a ver, yo voy a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, a ver si tal vez es un poquito más fácil de entender. Repito, es 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y está hablando sobre lo que va a suceder en los últimos tiempos. Dice así: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Y casi que es una foto, ¿verdad? Sí. De la era que estamos viviendo, sin un asunto de meternos a juzgar a nadie, ¿verdad? Estamos hablando de la atmósfera que se mueve alrededor y la pérdida de valores a todos los niveles, ¿verdad? Esa es la conducta del ser humano. De hecho, todas estas características que usted menciona en una versión más comprensible, hoy se ven a todos los niveles. Y es la mentalidad del ser humano en la era que estamos viviendo. Sí, yo estuve ahí, estuve revisando, porque es una lista, Sí. y larga ahí viendo. Lo primero que dice que vienen días difíciles. Sí. Y yo creo que con solo el COVID Sí. abarcamos eso, pero no es el único. La problemática que tiene el mundo hoy no solo es el COVID, hay una Sí. problemática social generalizada, hay una crisis social a nivel mundial, ¿verdad? Pero sí, Y también religiosa. pero sí, sin duda alguna, podemos decir que ahorita son días difíciles. Ah, sí. ¿No? Yo Sí, creo de que hecho. eso no lo puede negar nadie. Nos sobran razones para decir esa afirmación. Usted nos ha hablado en muchas ocasiones en los últimos años sobre la época que estamos, el postmoderno. La posmodernidad. Y es una de las características principales es el egoísmo. Todo es yo y yo. Primero yo y segundo y tercero yo. Hace unos meses hablamos aquí sobre la humildad, y una de las características de la humildad es poner los demás delante de uno. Sí. Y aquí estamos viendo todo lo contrario. El egoísmo es una de las cosas que más se ve entre la gente, y también el amor al dinero. Sí. Con solo ver los anuncios que vemos en la televisión, en las redes sociales, hay más de uno que ama el dinero. Sí. Y vive solo para obtenerlo, y por más que obtenga, nunca es suficiente, nunca es feliz, necesita más y más. Sí, nunca es así. El que sigue es orgullo y vanidad, y hablan en contra de Dios. Eso también
se ve por todo lado. El orgullo y la vanidad yo creo que van de la mano con el egoísmo. Sí. Es difícil separarlos. La vanidad es todo lo pasajero, ¿verdad? En lo que la gente está enfocada hoy, en su mayoría. Sí, ahí estuve, hace unos días estuvieron hablando sobre el efecto de Facebook sobre las adolescentes. Sí. Bueno, sobre todos, pero principalmente sobre las adolescentes, y cómo les ha afectado en el sentido de que las imágenes que muchos transmiten ahí son estereotipos. Sí, o los arreglan. Ujú. Y entonces a muchas les ha causado baja autoestima, Sí. porque ven todo eso en Facebook y dicen, pero eso no soy yo. Sí, inalcanzable para mí. Sí. Y lamentablemente pues eso también entonces es algo que vemos por todo lado. Los hijos desobedientes con sus papás, pues yo creo que aun cuando yo era niño, no yo, ¿verdad? Pero había más de un niño desobediente, pero hoy había en una día, gran diferencia. Digamos, había una gran diferencia porque hoy hasta a veces, hasta las mismas leyes, de una manera contraproducente, de alguna manera fomenta el que no se sujeten, ¿verdad? El que los hijos realmente, ¿verdad? No todas, pero sí, que los hijos tal vez no se acomoden y no respetan la autoridad en el hogar. Por eso no respetan ningún tipo de autoridad. Sí. Y es un asunto generalizado. Sí. Si me regañas, si me castigas, te acuso. Eso no lo escuchaba en mi época, porque la respuesta iba a ser diferente, ¿verdad? Sí, yo al menos cuando uno era niño, uno sabía que si se portaba mal que habían consecuencias. Habían consecuencias. Y creo que hoy en muchos casos no los hay, y entonces termina con nadie, o sea, nadie quiere ser responsable por nada, Sí. porque se acostumbran a que no haya consecuencias. Pues esa lista es muy larga y realmente yo no veo ninguno ahí en la lista que no vemos hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, le pregunto esto, ¿son nuevas estas características o han existido desde antes? Siempre han existido a través de la historia y obviamente han habido ciertos grupos que la han practicado más que otros. La problemática del tiempo que estamos viviendo, que ahora esto es generalizado. Los avances de la tecnología, los alcances que ha tenido, ¿verdad?, el internet y todas las cosas, hacen que hoy la comunicación sea más fluida y las personas tengan más acceso a la información y por ende a la toma de conductas, ¿verdad?, que antes era algo que no le pasaba ni por la mente. Sin embargo, hoy es algo que se ha generalizado, popularizado y como mucho, bueno, de hecho todas las que vemos acá, ya y parecen hasta buenas. Todo lo contrario al principio real, ¿verdad?, que tiene. Sí, es un hecho que ha existido, inclusive usted la semana pasada habló sobre Adán y Eva. Sí. Y desde ese entonces para acá, Miles de años atrás, en la pura creación del ser humano. Sí, aunque todas esas cosas sí están presentes hoy, no es que aparecieron hoy. No aparecieron hoy. Pero ¿por qué entonces en el pasaje que leemos de 2 de Timoteo, que esas cosas vendrán en los últimos días? Porque se dimensionarán. Ok. Digamos, Bueno, ya existían, pero se van a dimensionar, ¿sí? Se van a popularizar y va a ser una práctica más común entre el ser humano, entre la sociedad del momento. Pero usted, ¿quién cree usted que exactamente le estaba hablando Timoteo en esa carta? Bueno, a los cristianos de ese momento que obviamente vivían en un ambiente perdido, ¿verdad? Sí. Ahí en Asia Menor y esos lugares donde estaba la iglesia.
Él estaba hablando de la iglesia, Sí. a los cristianos. De hecho, Y- le estaba advirtiendo, anunciando a los cristianos que iba a venir, ¿verdad?, gente con estas características y que ellos no se dejaran involucrar o envolver por ese ambiente que iba a venir sobre ellos, ¿verdad? Amén, así es. Y la Biblia dice que la iglesia es santificada, que en otras palabras significa que somos apartados del mundo. Sí. Eh, Tenemos que vivir en el mundo, pero no podemos ser del mundo. No somos del mundo. Yo tengo aquí un par de pasajes. No sé si quiere buscar primero Romanos 12:2. No os conforméis. Que habla sobre eso mismo, de que somos santificados. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque viene de aquí, ¿verdad? No es un asunto mágico, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ok, El cambio viene aquí, y aquí es donde decido yo no conformarme al ambiente, como ahorita mencionábamos, las características que hoy se hacen comunes en la sociedad que vivimos, ¿verdad? y qué difícil que es, porque no conformarse es ir contra el corriente. Sí, no te acomodes a, no conformarse, no te hagas parte de, ¿verdad? Es como cuando uno era chiquillo, ¿verdad? Hace poquito eso, ¿verdad? En el cole o algo y ya, pero si los demás se fugan, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Sí. Si se escapan de la clase, ¿por qué yo no? Si todos los demás lo hacen. Y más bien, si los demás lo hacen y usted no lo hace, hasta... El anormal es uno, ¿verdad? Sí, exactamente. Y los otros son los que actúan aparentemente de la manera normal, bajo los parámetros del mundo. Y eso es lo que pasa en la sociedad hoy. Que usted conversa hasta aún contra los cristianos y dice, sí, pero es que ya en mi trabajo todo el mundo actúa igual. En mi gremio con los que yo interactúo todos piensan igual, todos opinan igual y por ende accionan su vida de la manera que piensan, ¿verdad? Sí, prácticamente todo nuestro tiempo, aparte de cuando estamos dormidos, hay presión. Sí. Cuando vemos televisión, cuando estamos en las redes sociales, cuando leemos páginas Sí. en internet, cuando estamos en el trabajo, hay mucha presión a conformarse. Sí. Y es exactamente lo que Dios nos llama a no hacer. ¿Sí? No te acomodes a eso. Todo lo que vamos a tener acceso en el día a día nos va a ministrar, para usar una palabra más bíblica, ¿eh? O para bien o para mal. Usted es el que permite y pone el freno según sus convicciones, sus valores, aquí, ¿verdad?, de la palabra de Dios, para decir, yo no me acomodaré a eso. Los demás dicen que es normal, los demás dicen que sí, que bueno, de por sí ya está la era que estamos viviendo, pero los principios de la palabra son absolutos y eso es una conducta incompatible con los valores de Dios y su reino. Amén, así es y así siempre va a ser. Y así sí, no, el mundo pasa, ¿verdad?, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra dice que nunca pasará, aunque todo el mundo pase. Amén, así es. Aquí tengo otro pasaje en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Y voy a leerlo aquí del Reina Valera. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y otra vez, Lo que somos determina lo que hacemos. sí, Yo primero tengo que creerme, ¿verdad?, ese texto. Mirarme en el espejo y decir, bueno, yo soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido realmente por Dios, soy pueblo de Dios, yo. Y eso no es para uno entonces especular delante de los demás pecadores allá afuera, ¿verdad?, que yo soy santo y todos los demás se van para puro infierno. Dice que todo eso soy, ¿para qué? Para anunciar
las virtudes de aquel. Lo que soy determina lo que hago. ¿Verdad? Amén, así es. Somos llamados, somos apartados, pero siempre va a haber una lucha para mantener esa distancia. Y creo que a veces es una de las dificultades que tenemos como cristianos, porque no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos ser del mundo, pero vivimos en el mundo. Sí. Sí. Y tenemos que, si vamos a dar testimonio, si vamos a evangelizar, tenemos que tener una relación amable con las personas. No podemos pasar peleado con ellos tampoco. Así es. Hay que hacer la diferencia. A eso sí. somos llamados. De hecho, yo creo que para todos los cristianos, una de las cosas que nos ha llamado a querer ser cristiano es el hecho que es algo diferente, que es distinto del resto del mundo. La Biblia habla en varios lugares sobre ser cristiano es como ser un extranjero en otro país. Aquí nosotros no somos de esta tierra, somos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra. Exactamente. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso y nunca, o sea, gracias a Dios tenemos muchas bendiciones aquí, pasamos muchas alegrías y siempre debemos de gozarnos en el Señor, pero este no es nuestro hogar. No. Y nunca vamos a sentir 100% aquí. Y eso cuando uno ve, cuando uno desde afuera, si uno no es todavía cristiano y cuando uno vio las personas, uno notaba una diferencia en la vida de ellos, y sin ser fariseos y hacer las cosas para aparentar, pero la gente debería de ver a Cristo en nosotros. Así es. En nuestra vida, en la forma de que hablamos, que actuamos, y que es algo distinto, algo diferente a lo que vemos en el mundo. Yo quiero ahora volver a ver la lista en el pasaje de segundo de Timoteo, pero ahora en punto de vista cristiano. Bueno, volvemos, la primera que menciona ahí es que son días difíciles. Sí. Hoy en día el cristianismo es el grupo más perseguido en el mundo, y eso no es algo que va a mejorar, es algo que más bien Sí. va a poner peor. De hecho, el viejo continente se está islamizando. Y por semana se cierran muchas iglesias en todo el continente, ¿va? Y eso es preocupante, porque muchos cristianos que han profesado la fe en el Señor por muchos años de su vida se están volviendo al Islam y a otro tipo de prácticas ocultistas, de sectas y demás, que suenan muy llamativas, o sencillamente se están apartando, como ha pasado lamentablemente en esta época de COVID, que el COVID se convirtió en una buena justificación para enfriarse espiritualmente. Sí, sí, lamentablemente ha pasado con muchas personas. Sí, eso, uno escucha a veces la gente cuando hablan de intolerancia y que hay que ser tolerante y que esto que el otro, pero es solo tolerar a las creencias de ellos. Sí. Eso no es tolerancia, porque entonces no me están tolerando a mí. Exactamente. Eso es acomodamiento. Sí, sí. Tolerancia es de alguna manera no atacar directamente, ¿verdad? Pero sí mantener mi posición conforme a mis valores y principios, así como los demás quieren mantenerse en los de ellos, ¿verdad? Sí, así es. El siguiente es el egoísmo, y aunque no debería de verse en la iglesia, todavía hoy en día vemos cristianos que son egoístas, a pesar de amadores de sí mismos, dice la versión del 60, ¿verdad? Ajá. Así es. El que sigue, amor al dinero.
igual, uno desearía no ver eso entre los cristianos, pero lamentablemente, de hecho, hay iglesias que eso es casi el centro Y el tema recurrente. ¿sí? De lo que ellos enseñan, la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, que invierte su dinero en la iglesia y Dios lo va a bendecir. Sí. Y ahí hay una media verdad que siempre se manipula y ese es el problema. Obviamente tenemos que ser fieles al Señor y honrarle, también con nuestros recursos, como hablábamos el domingo, pero no es el único tema de la iglesia ni el tema central. Es parte de mi vida cristiana y lo voy a ver como normal cuando tengo, ¿verdad?, un buen cimento en la palabra del Señor. sí, está el pasaje que dice que guardamos tesoros en el cielo ¿Sí? y no aquí donde se pueda pudrir, y esa es una forma de hacerlo. Y más de uno se puede llevar la sorpresa al final de su vida que no hay nada a su favor en los cielos, ¿verdad? Sí, Que no ha hecho ningún tesoro allá arriba. Aquí abajo tal vez mucho, aquí abajo, ¿verdad? Quizás acumuló riquezas y todo, como el pasaje del rico, ¿verdad? Que no sabía ya dónde meter las cosas. Y el Señor dijo, esta noche vienen a buscarte. Y todo eso ahora para quién queda, ¿verdad? Porque allá arriba no hay nada. sí, ya cuando se cambia ese mundo, las cosas cambian y no se lleva nada con uno. De hecho, Orgullo y vanidad, y hablan en contra de Dios. Y con solo ver las redes sociales, yo antes de la pandemia nunca había usado Facebook y de pronto me quedé con mucho tiempo libre, y entonces empecé y sí ha sido de bendición, una forma de volver a contactarme más con mi familia, inclusive que no viven aquí en Costa Rica. a cortar distancias. Sí. Muchos recuerdos, pero al mismo tiempo me ha sorprendido lo que he encontrado en Facebook, y no me refiero a artículos o cosas así, sino cosas puestas por personas que yo conozco, comentarios o publicaciones de personas que uno conoce. Con valores cristianos, sí. Sí. Se supone. Se supone. Sí. Pero sí, ahí aparece más de una vez lo que es orgullo y vanidad y gente hablando en contra de Dios. Los hijos desobedientes con sus papás, antes hablamos de eso y por qué ha sucedido, y otra vez, lamentablemente no es solo afuera, aquí en la iglesia también lo vemos. Sí, sí, ya desde pequeños ya es un poco complicado, ¿verdad? Porque normalmente nuestra niñez, sí, todavía vivimos esa etapa donde la palabra de papá o mamá era prácticamente infalible, ¿verdad? Y sabíamos que había siempre una consecuencia. Hoy le quieren poner maltrato y toda esta situación, ¿verdad? Pero y nos formó de alguna manera, y había respeto, había de alguna manera tomaban ese valor, ese principio bíblico, ¿verdad?, de honrar a los padres, porque esa es palabra clave que tiene un resultado eterno. Pero y hoy, con el asunto de la promoción exacerbada, ¿verdad?, palabrita de domingo, de los derechos individuales, cuando hasta mis propios padres, ¿verdad?, aparentemente se encaraman encima de mis derechos, ya hasta mis padres quedan sobrando, ¿verdad? Porque como soy yo, entonces ya que ni ellos me estorben, porque es lo que yo quiero hacer. Y entonces, de una vez, la desobediencia es lo que sale a la luz ahí. Sí, una de las cosas que yo he notado, bueno, aparte de con los hijos de uno, como entrenador, como maestro, los niños casi, o sea, siempre hay que marcarles la cancha. Y al hacer eso, uno lo que hace es darle seguridad. Sí. Y porque siempre va a haber alguno en el grupo que más bien busca estirar los límites. Sí. Y correr un poquito más la cerca. exactamente. y
Y realmente lo que ellos están buscando es que uno le ponga límites. Sí. Ellos necesitan eso. Y cuando no lo reciben, pues eso es uno de los resultados que vemos. Pues igual la lista, no vamos a repasar toda la lista. Porque es larga, ¿no? Sí, es larga y yo, como decía anteriormente, no vi nada en la lista que uno puede decir, no, eso no lo vemos nunca. Pero entonces no solo lo vemos fuera de la iglesia, sino, aunque tal vez a menor nivel, Sí. pero sí lo vemos Porque en la iglesia es parte de la sociedad, ¿verdad? Es decir, las personas van a interactuar mucho más tiempo con la sociedad el día a día que el tiempo que está dentro de la congregación. Entonces, por esa interacción corremos el riesgo de asumir conductas que vamos a llegar a ver como normales, que no son correctas, que tienen que ver con toda esta manera de ser de las personas de los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo. Amén. Vamos a leer ahorita en Apocalipsis 3, del 15 al 18. Ahora que estoy viendo a Apocalipsis, ahí habla de cómo va a ser la iglesia en los últimos tiempos. Y aquí hay un pasaje, si lo quiere leer. 15 al 18, la iglesia de la Odisea, que bueno, bíblicamente, como estudiamos, prácticamente esta última de las 7 iglesias es la que caracteriza la sociedad actual, ¿verdad? Porque son las 7 etapas que ha vivido la iglesia a través de la historia. Y dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor, ¿verdad?, a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, es decir, tuvieras la seguridad de que en qué estado espiritual estás. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, ese es el concepto que tienes de sí mismo, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sin embargo el Señor le dijo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que de verdad seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, porque de esa manera, con esos criterios que tienes, no estás viendo, estás ciego, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí, es una imagen muy, no muy bonito. ¿No? Y muy apegada a la realidad actual, ¿verdad? Sí. El tibio es el estado intermedio, ¿verdad? Y es que, por lo general, uno a veces quiere sentir como que tiene un estado intermedio para las cosas, una posibilidad en el medio, ¿verdad? Ya, y no estoy muy bien, pero tampoco tan mal, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo siempre fue, en sus enseñanzas, Él marcó los extremos. O está conmigo o está contra mí. Si no hay alguien que diga, bueno, ahí no me caes bien, pero tampoco te rechazo, no sirve así. Entonces, el estado tibio es ese, de la persona cree a su manera de ver las cosas que está caliente, pero la realidad es que está frío y no lo quiere reconocer. Yo creo que tiene que ver también lo que estábamos hablando antes. Nadamos contra corriente. Y a veces creo que tal vez como cristianos, tratando de no cerrarle la puerta a la gente, uno puede ir más allá. O sea, llega el momento en que uno dice, no, esto no. ¿Sí? Y definitivamente necesitamos sabiduría, porque es muy estrecho el camino, Sí. que tenemos que recorrer. El hilo es muy delgado, ¿verdad? Sí. Sí. Yo quiero leer también de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí también aparece la iglesia de los últimos días. 2 Tesalonicenses 2, del versículo 1 al 3. Dice, pero con respeto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Y eso está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Que lo ajá, hablábamos el domingo, ¿eh? sí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, Ujú. ni os contuvéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la apostasía ya es una realidad. Sí, La estamos viviendo en este tiempo, en esta era de la iglesia. Y lo único que se está preparando el ambiente para la manifestación de ese hijo de perdición, ¿verdad? sí, yo busqué la definición, porque apostasía no es una palabra que, por lo menos no es una palabra que yo uso muy a menudo, pero dice que significa abandonar o renunciar de la fe y las enseñanzas de Dios. Ujú. Y lamentablemente en más de una iglesia ya está sucediendo, están enseñando apostasías y doctrinas falsas, Sí. que no vamos a mencionar todos aquí, pero qué importante que es que cada uno de nosotros, por eso tenemos que tener una relación personal con Dios y leer su palabra y ser instruidos por el Espíritu Santo, porque pronto o tarde, no aquí en esta iglesia, pero nos pueden, lo que como dicen aquí, tratar de meter gato por liebre. Sí, sí, sí. No, y en cualquier lado puede ocurrir. Es decir, a veces se levanta alguien, alguna persona, es que el Señor me dijo, eso a mí a veces los pocos pelos que me quedan como que se me erizan, ¿verdad? Cuando alguien sale con esa famosa frase, el Señor me dijo, o tengo este sentir, alguna cosa, hay que medir bien, ¿verdad?, de dónde viene el asunto. Y salen cada ideologías o manera de pensar o cosas que se salen totalmente del contexto, que uno es suave. No sé qué tipo de Señor fue el que le dijo, pero de la Biblia no es, ¿verdad? Entonces, mantengámonos firmes sin fluctuar, ¿verdad? En la profesión en la que fuiste llamado, era otro de los consejos que da la palabra del Señor. Así, manténgase ahí, ¿verdad?, bien cimentado, sin moverte en lo que has aprendido y sabes de la palabra del Señor. El problema es que engañado va a ser más de uno. Sí. En los últimos tiempos dice que hasta los escogidos de Dios van a tener que poner su fe, realmente activar, ¿verdad?, Sí, a sí. prueba. Si uno se pone a pensar, hasta puede asustarse un poco. Oye, qué feo, yo no quiero ser de ellos. Ujú. Pero la ventaja es que no tenemos que ser ni muy importante, ni haber sido cristiano por 50 años, ni nada. Lo que tenemos que hacer es sincero con Dios Ujú. y Y realmente, ir siempre a la palabra, sí, buscar la base de la palabra. Es que nos vamos por el asunto de que lo dijo fulano, lo dijo mengano, que tiene tal y tal título y tal unción, pero si lo que haya dicho el que sea se salió de aquí, de los principios de la palabra, échele tierra, ¿verdad? sí, es un hecho. La palabra de Dios o las escrituras pueden ser manipulados. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús estuvo en el desierto por 40 días y llegó Satanás, Ujú. cada una de las tres propuestas que él hizo, Usó la palabra de Dios. lo usó, pero de Sí. una forma Cuando la indebida. serpiente llegó a hablarle a Eva, usó lo que Dios Sí. había dicho, es decir, su palabra. Aunque la Biblia en ese momento no estaba escrita, pero usó lo que Dios había dicho. Y así es, el enemigo se disfraza de ángel de luz, como dice la misma palabra, y a veces nos viene con un cuentecito bien bonito, ¿verdad? Y que nos haga sentir bien, que satisfaga y mis necesidades, mis expectativas, mis sueños, mi manera de pensar. Y la Biblia no se trata de eso.
Ah, Sí, sí, no, y inclusive otro efecto con eso Dios me dijo, ujú, eh, por supuesto, es bonito si realmente viene de Dios ujú. escuchar algo, una profecía, por ejemplo, pero hay otra palabra también que creo que somos muy dados, que si hay alguien que me va a estar en las profecías, yo no tengo ni que estar buscando. Sí, sí, es que se convierten en intermediarios entre Sí, Dios y yo. Entonces, de alguna manera ya yo no ocupo ni siquiera consultar a Dios porque tengo mi intermediario. sí. A ver qué me dice el profeta tal, esto, lo otro. Pero a ver qué me dice la palabra, que es lo principal. Y qué peligroso que es eso, ¿ah? Sí, de hecho, Muy, pero muy peligroso y más en estos tiempos. sí. Entonces, la apostasía que se menciona en Tesalonicenses, ahorita que leemos, eso va a aparecer en la iglesia en los últimos días. Yo estuve ahora, cuando estaba estudiando para eso, vi un meme, y siempre me gusta un buen meme, y el que vi, habían dos iglesias, uno a la par del otro, y cada uno tenía su cartelera, donde decía, uno decía que lo que estaban estudiando era lo que Dios ha dicho. Y el otro, en la cartelera, lo que decía, la serie que estaban predicando era lo que queremos escuchar. Eh, Uno de las iglesias se estaba llenando de gente, el otro no. ¿Cuál de los dos cree usted que estaba vacía y cuál iglesia estaba llena? Bueno, estaba llena lo que la gente que quería escuchar, eso es, llegaba a oír lo que quería que le dijeran. Sí, así es. Hoy en día, lamentablemente, ¿Sí? hay muchas iglesias que están más interesados en enseñar lo que la gente quiere El escuchar. marketing para poder atraer clientela y multitud, ¿verdad? Que no es pecado ser una iglesia grande, gracias a Dios por las que hay, pero cuando es a través de un marketing de satisfacer las expectativas de la gente y decirle lo que la gente quiere oír, aún en contra de los principios de la palabra, entonces ya no, ya el asunto se fue por otro lado. ¿No? Sí. Sí. Bueno, estemos en los últimos tiempos o no. Bueno, sí estamos. Bueno, yo creo que sí. Lo que no sabemos es cuánto nos falta. ¿Cuánto falta? Es lo que no sabemos. Ni tampoco sabemos si todos vamos a llegar a ese día, porque uno de los dichos, que no es de la Biblia, pero creo que es verdad, que el único requisito para morir es estar vivo. ¿Estás vivo? Sí. Entonces, No hay ni siquiera que estar enfermo de COVID, ¿verdad? Como, no. como se ha hablado todo este tiempo. Pero entonces, ¿cómo respondemos a la situación que vivimos? Y yo creo que la respuesta, bueno, estamos llamados a muchas cosas, a evangelizar. Si tenemos poco tiempo, con mucho más razón, tenemos que estar evangelizando, tratando de que la gente conozca la palabra de Dios antes de ese día, sirviendo. Una de las cosas que siempre has enseñado aquí, que usted siempre ha enseñado, es que cada uno de nosotros tenemos dones, Sí. y esos dones son para servir a la iglesia, servir a las demás personas. En el reino de Dios, no para beneficio y privilegio personal, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que seguir haciendo eso, y también tenemos que buscar corregir nuestros propios fallos. No solo los que son fáciles de corregir, sino a veces hay cosas que nos cuesta, pero hay que corregir con la ayuda de Dios, siguiendo su palabra. Dios quiere que nosotros vivimos todos los días como si fuera el último día de nuestra vida. Y no con miedo, ¿verdad? Sí, no con miedo, Con toda pero confianza en Él, ¿verdad? El día a día. yo estoy seguro que obviamente Dios nunca nos va a decir cuándo va a volver Cristo, pero si todos supiéramos hoy, en esta noche, que va a ser mañana a las 10 de la mañana, yo le aseguro que mucha gente estaría cambiando
sus vidas haciendo muchas cosas de aquí a mañana, por si acaso. por si acaso. Y obviamente habría un gran grupo que no lo creería, ¿verdad? Sí, Ujú. pero siempre me ha llamado la atención cuando los israelitas estuvieron pasando por el desierto y ocupaban comida. Dios los mandó el maná, Ujú. pero lo mandó solo para un día, de lunes a viernes, no, No, de domingo domingo a a jueves. jueves. Y el domingo sí daba para 2 días, para que no fueran a recoger el sábado. Pero era día a día. Ujú. Y así Dios trabaja con nosotros en muchos aspectos. Y así es para nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Tenemos que vivir día a día, pero sabiendo que en cualquier momento ese día va a aparecer. Y de hecho lo del maná es un ejemplo muy bueno porque Dios le enseñó al pueblo a depender de él diariamente. Para que no hubiera ningún vivazo, como hubieron más de uno, de decir, bueno, ya que Dios me está regalando la comida todos los días, ¿para qué voy a madrugar? Porque llegaba temprano el alimento. Entonces, hoy me levanto temprano, recojo y guardo como para 3 días. Y lo que pasaba era que de un día para otro eso se echaba a perder. Sí. Solamente el que quedaba de viernes para sábado, recuerda que el sábado empezaba en la tarde, ¿verdad? Cuando empezaba a oscurecer de viernes para sábado. Solo ese día era que no se arruinaba la comida. Y eso tiene un significado para nosotros. Dios quiere que dependamos y lo busquemos día a día. Exactamente. Día a día. El alimento, de hecho, sus misericordias se renuevan todos los domingos cuando viene a la iglesia. ¿Qué No. dice? Cada día. Cada día, cada mañana las misericordias de Dios se renuevan para todos nosotros. Amén. Sí, es definitivo, eso es lo que yo iba a decir. Dios quiere una relación día a día con nosotros. Por eso no es suficiente leer la palabra de Dios el domingo y el resto de la semana no. Una de las cosas para mí tan lindo de poder ser padre es que le ayuda a uno a entender de algunas maneras cómo se siente Dios con nosotros. Ujú. Y imagínese usted que es padre que los hijos dijeran, bueno, papá, ahí nos vemos el domingo, pero ya el resto de la semana vamos a estar en otras cosas. Ujú. O sea, a uno como padre no le gustaría eso. Y de igual manera a Dios tampoco. Dios quiere que tenemos día a día relación con Él. La última parte, sí, nada más quería tocar en la última parte del pasaje de 2 Timoteo, en versículo 5, dice, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Ahí está. Y ahí es donde hay que tener mucha sabiduría. Uno de mis pasajes favoritos es 1 de Pedro 3:15, donde dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí está la parte más importante, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ujú. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que actuar con mansedumbre y reverencia, pero no podemos aceptar lo que no es bíblico. Sí. Así es. Tenemos que tener, ¿verdad?, claridad en nuestros valores y principios conforme a la palabra de Dios. Amén. Y esos no son negociables. No. Y no queremos ser parte de esa iglesia de los últimos días que es mencionado en los versículos que leemos hoy. Sí, estamos viviendo los últimos tiempos porque vivimos en la sociedad, pero no somos, ¿verdad?, aquellos, como habla la palabra del Señor, que tienen esas características de los últimos tiempos. Esperemos que no, ¿verdad? No. Que estemos haciendo la diferencia en este tiempo que estamos viviendo, porque a eso somos llamados como iglesia. Sí, porque si estamos viviendo como estos, nos espera una sorpresa bien fea. Sí, sí, y eso es
Y ese es el problema. El exceso de confianza puede jugarnos una mala pasada. Sí. Amén. Es ahí el asunto. Entonces, hermanos, muy buen pasaje, Gregorio, para poder debatir hoy en esta noche. Y estamos más que convencidos hoy, más que nunca, valga la redundancia, de que estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Gloria a Dios, estamos en los últimos tiempos. Si el Señor viene mañana, no sabemos. It's possible, diría Gregorio. Pero la venida del Señor está cada vez más cerca y todo el ambiente se presta, es propicio para que eso sea una realidad en muy poco tiempo. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Estar preparados. Amén. Así es. El clamor de la iglesia, según la palabra, era: aguántate, Señor, déjeme ponerme bien, déjeme ponerme a cuenta, déjeme arreglar las cosas que tengo malas. No. ¿Cuál es el clamor de la iglesia? Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Ven pronto. Amén. Ven pronto, Señor. Es decir, con toda seguridad que aquí te esperamos y queremos ir contigo por una eternidad. Gloria a Dios. Amén. Muy bueno. Vamos a orar por las peticiones. ¿Dónde abajo? Usted se conoce a todos, ¿verdad? ¿Sí? No. Y ella era maestra aquí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces puede orar. Señor, venimos delante de ti en esta noche, Señor, en oración para las personas que han estado con nosotros hoy. Señor, gracias por cada uno de ellos. Bendigo a doña Ana Medina, la mamá de la pastora, Señor, en el nombre de Jesús. Hay miembros de la iglesia que están enfermos de la congregación y ponemos delante de ti a cada una de esas personas hoy, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean sanos, Señor, que puedan estar vueltos con nosotros, en el nombre de Jesús. También, Señor, gracias por don Alfredo y Marta, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos orar por la mamá de Alfredo, Señor, que está en el hospital. Desate su sanidad sobre ella, desate paz sobre ella, sabiduría sobre los doctores que le están cuidando, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos también esta noche a la hermana Juanita Murillo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ella, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho para ella. Sato también sanidad sobre ella, Señor. Sabemos que ha tenido algunos problemas de salud, Señor, pero está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendigo también a su esposo Oscar, Señor, que está en Estados Unidos ahorita, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, en esta noche bendecimos a la hermana Eliana Ocampo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ella, Señor. Gracias por que ella es parte de nuestra iglesia. Bendigo a ella, a sus hijos también, en el nombre de Jesús. Gracias por ella, Señor. Bendigo a Pamela, Señor, Risa, mi hija, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ella. Gracias por todo lo que has hecho en la vida de ella, por el trabajo que ella tiene, que tanto le gusta, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo también en esta noche, Señor, a doña Ena, Señor Sánchez, en el nombre de Jesús, y su esposo Luis, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por la manera en que ellos sirven aquí con nosotros, Señor. Bendición que ellos son para nosotros como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ellos, Señor. También bendigo a la hermana Minerva, Señor Rostan, en el nombre de Jesús, que ha sido maestra aquí en la iglesia, Señor. Gracias por ella. Gracias porque tú estás ahí para ella, Señor. Y gracias por el cuidado que tú tienes para ella, sobre ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por
como decimos ahorita, tus misericordias cada mañana son nuevas, Señor. Queremos conocerte mejor cada día, Señor, tener esa relación día a día contigo, Señor. Y queremos hacerte feliz, Señor, con nosotros como hijos tuyos y como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendigo a nuestro pastora, a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de nuestros ministerios, aquí en la iglesia, Señor. Gracias por cada uno que ayuda y el servicio aquí, en el nombre de Jesús, Señor. Guárdenos ahora, Señor, que nos vamos para nuestras casas. Y gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Señor, te damos gracias y levantamos nuestras manos a ti, creyendo a tu palabra, a tus promesas, que aún en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, tu poder nos guarda, tu espíritu, Señor, nos ayuda aún en nuestras debilidades, como dice tu palabra, y podemos salir adelante. Gracias por tu amor y misericordia, por los que aquí estamos y los que están detrás de cámara y los que estarán. Señor, te pedimos ahora que nos despidas de este rato, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos en la transmisión del domingo, igual aquí presencial, los hermanos de nuestra familia espiritual. Muchas gracias, Gregorio. Gloria a Dios.